Respecto a la vigilancia, dentro de la propia Ley de Infraestructura de la Calidad, se establece que las autoridades normalizadoras y demás autoridades competentes llevarán a cabo la vigilancia permanente del mercado en los términos previstos en la propia ley y en su reglamento, así como en las demás disposiciones legales aplicables y cumpliendo los objetivos y los principios que persigue dicha ley a través de actos de verificación de los bienes, productos, procesos y servicios, los actos de vigilancia, la supervisión de la autodeclaración de conformidad por parte de los sujetos obligados por las normas oficiales mexicanas y, en su caso, los estándares, la revisión sistemática de las normas oficiales mexicanas y los estándares, la protección a los derechos de los consumidores y la adecuada coordinación entre las distintas autoridades competentes para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. Los sujetos obligados bajo las normas oficiales y los estándares que sean obligatorios en términos de la propia Ley de Infraestructura, en todo momento deberán cumplir con lo ahí previsto y serán los únicos responsables por su incumplimiento. El incumplimiento de las normas oficiales mexicanas y los estándares obligatorios será sancionado administrativamente por las autoridades competentes en los términos previstos en la propia ley, así como las demás disposiciones aplicables, con independencia de cualquier responsabilidad civil o penal. Las autoridades competentes podrán realizar actos de verificación en adición a los procedimientos para la evaluación de la conformidad aplicables, así como los actos de vigilancia. Asimismo, en dicho apartado se establecen cuáles son los procedimientos y requisitos que deberá de observar la autoridad o las autoridades normalizadoras respecto a la vigilancia y la verificación, incluyendo la toma de muestras. Así también, en un último apartado, se establece cuáles serán qué es lo que procederá cuando de la verificación se desprenda determinadas deficiencias respecto de los productos, materia de la verificación. En la propia Ley de Infraestructura de la Calidad se establece un apartado de sanciones, respecto de las cuales las autoridades normalizadoras en los ámbitos de su competencia deberán observar lo previsto en esta ley. Caso contrario, cualquier violación a la misma por parte de dichas autoridades normalizadoras se sujetará al régimen aplicable en materia de responsabilidades administrativas. Lo anterior, con independencia de que dichos incumplimientos será del conocimiento de la Comisión para que dicte las medidas conducentes. Las violaciones o incumplimientos a los preceptos de la ley que emanen de ella se sancionarán administrativamente por las autoridades competentes. Sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, las sanciones aplicables por los incumplimientos a la ley consistirán en los siguientes: apercibimiento, multa, clausura temporal o definitiva que podrá ser parcial o total, arresto administrativo hasta por 36 horas, suspensión, cancelación o revocación de la autorización, aprobación, acreditación, registro o designación según corresponda, suspensión o cancelación de documento donde consten los resultados de la evaluación de la conformidad y suspensión o prohibición por la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización. Por otra parte, cabe destacar que se sancionarán con multas las siguientes acciones o omisiones. De 30 a 4,000 veces el equivalente en unidades de medidas y actualización cuando no se proporcione a la autoridad competente dentro del plazo señalado la información o documentación que requiera, en apego a las facultades y atribuciones previstas en esta ley. No se exhibe el documento que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas que sea requerido. No se permite el acceso o no se proporcionen las facilidades necesarias a las personas autorizadas por las autoridades competentes para realizar actos de verificación o cualquier otro incumplimiento a la presente ley y su reglamento que no tenga una sanción expresamente aplicable al mismo. De 600 a 9,000 veces equivalentes a unidades de medida y actualización cuando, sin haber dado aviso a la autoridad competente, así como al organismo de evaluación de la conformidad que lo hubiera evaluado, modifique un bien, producto, proceso o servicio sujeto al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas.
no se efectúe el acondicionamiento, reprocesamiento, reparación, sustitución o modificación de bienes, productos, procesos y servicios sujetos al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en los términos señalados por la autoridad competente. Se utilice cualquier información o documentación en la que conste los resultados de evaluación de la conformidad o que compruebe el cumplimiento con esta ley y las disposiciones que de ella derivan para un fin distinto del que motivó su expedición. Se contravengan disposiciones contenidas en la norma oficial mexicana y estándares que resulten obligatorios o de 4.000 a 500 veces el equivalente a unidades de medidas de actualización cuando se incurra en acciones o omisiones que implique el engaño al consumidor, constituyan una práctica que pueda inducir a un error, incluyendo cuando se haya autodeclarado o manifestado indebidamente el cumplimiento con una norma oficial mexicana o estándar. Se ostenten contraseñas oficiales o algún otro distintivo sin la autorización correspondiente o se disponga de bienes, productos, procesos y servicios inmovilizados por la autoridad competente. De 6.000 a 30.000 veces el equivalente a unidades de medida y actualización cuando se sometan a acciones u omisiones que impliquen grave riesgo a alguno de los objetivos legítimos de interés público tutelados por las normas oficiales. Se importen bienes que estén sujetos a cumplimiento de las normas oficiales mexicanas sin demostrar su cumplimiento en los términos previstos en esta ley, o cuando se utilicen, entreguen u ostenten los resultados de la evaluación de la conformidad sin haberla realizado en los resultados o que esos resultados sean falsos o alterados. De 48.000 a 96.000 veces el equivalente en unidades de medida y actualización a las personas que por sí o a través de otra persona o por medio de alguna denominación o razón social se ostenten por cualquier medio frente al público como persona autorizada, aprobada, acreditada, registrada o designada, sin contar con las mismas. La misma sanción será aplicable a aquellos que continúen operando una vez suspendidas sus actividades o clausurados sus establecimientos. En otro apartado de la propia ley se establece que los particulares que se consideren afectados por los actos de las entidades de acreditación o de los organismos de evaluación de la conformidad podrán presentar ante estos el recurso de reclamación. Las entidades de acreditación o los organismos de evaluación de la conformidad deberán resolver las reclamaciones que presenten los interesados, así como notificar al afectado su respuesta en un plazo no mayor a 10 días, con copia a las autoridades normalizadoras competentes. Si el afectado no estuviere conforme con la respuesta emitida, podrá interponer un recurso de queja por escrito ante la Secretaría de Economía o, en su caso, ante la autoridad normalizadora que corresponda, acompañando los documentos en que se apoye. La autoridad normalizadora remitirá copia a las entidades de acreditación o los organismos de evaluación de la conformidad correspondiente para que en un plazo no mayor de 10 días se le rinda un informe justificado a su actuación. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas por la autoridad competente con fundamento en la propia Ley de Infraestructura de la Calidad y demás disposiciones derivadas de ella podrán interponer recurso de revisión en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.